Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos al taller de iniciación cristiana de la sesión de invierno del 2024. ¿Cómo hacer que los que buscan la conversión y contemplar sus sacramentos se sientan bienvenidos? Con nosotros se encuentra la señorita Daniela Arce Hernández, quien es la presidenta del Foro Arquidiocesano de Atlanta, el presentador, el señor doctor Luis Guzmán, y un servidor. Como siempre, esto lo comenzamos en el nombre de nuestro Señor, y por lo tanto vamos a hacer nuestra oración para iniciar. Padre Celestial, nos reunimos sabiendo que tú nos llamas a cada uno de nosotros por nuestro nombre y esperas pacientemente nuestra respuesta. Ayúdanos como clérigos, directores, catequistas, padrinos y comunidad de fe a responder al llamado del Espíritu Santo y acompañar a quienes te buscan a ti y a tu verdad. Te pedimos para que tengamos mentes abiertas y corazones amorosos para servirte a ti y a quienes te buscan a través de esta iglesia. Te pedimos por la guía y la gracia necesaria para dar la bienvenida y llevar hacia ti a aquellos a quienes has llamado. Guíanos a construir una comunidad católica de creyentes y seguir expandiéndola, compartiendo tu amor y tu fe, y nuestra fe. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, doctor. Sigues tú. Ok, gracias. Los objetivos de este taller son principalmente comprender la diferencia entre invitar y dar la bienvenida al buscador. Identificar qué es lo que buscan o quieren o pretenden. Identificar su estado actual en cuanto a sacramentos recibidos. Guiarlos por el camino correcto para convertirse en católicos o completar sus sacramentos. Contestar y aclarar sus dudas de la fe católica. Presentarlo a la Iglesia Católica. Ser inclusivo y dar la bienvenida sobre todo a los que tienen necesidades especiales. Doctor. Muy bien. Entonces, el primer objetivo, como mencionó Adolfo, es precisamente para poder identificar la mejor forma de invitar. De hecho, sabemos que en nuestras parroquias, la mayoría de las que tenemos el proceso de iniciación cristiana, usamos dos formas principalmente, externamente e internamente. Externamente, pues a través de lo que tienen página web, donde se les informa, o a través de redes sociales, ya sea que haya Facebook o grupos de WhatsApp, o dentro de los mismos ministerios, o a través de la parroquia de letreros, y sobre todo también, que es muy importante porque luego no los ponemos, de invitación en el boletín de la parroquia. Y también, claro, la invitación personal que muchos de nosotros hacemos cuando nos enteramos de que a alguien de nuestro entorno le falta algún sacramento o no está bautizado, o que sabemos que quiere venir a la Iglesia Católica viniendo de otra iglesia protestante cristiana o de otra fe. Internamente, regresamos, por favor. Perdón. Internamente podemos utilizar material de promoción como folletos o trípticos, dando una información clara y precisa de lo que es el proceso, y también a través de los distintos ministerios de la parroquia, recordando sobre todo que en cada ministerio, si algo debemos tener en cuenta los que participamos, ya sea en los ministerios litúrgicos o de servicio, que tenemos que ocuparnos de identificar y así poder invitar a quien no ha completado su formación
y le hace falta algún sacramento. Desde luego, la mayoría de las parroquias tenemos feria de ministerios. Ese es el momento también para que el equipo de iniciación cristiana, equipo de RICA, como lo conocemos, pues se esmeren en poder poner una mesa, donde haya folletos de información y se dé información directamente. Sabemos que las ferias de ministerios se hacen una vez al año, pero muchas veces ayuda el hecho de poder tenerlo presente. La otra forma es, momentito, con anuncios directos desde el ambón al final de la misa, sobre todo teniendo en cuenta que si estamos tratando de poderlo recibir a lo largo de todo el año y no nada más en determinadas fechas del calendario, es importante que sean muy seguidos esos anuncios, motivando a los que escuchan, que muchas veces son católicos bautizados, pero no catequizados y que les hace falta el recibir la primera comunión y o la confirmación. Y como también decíamos en la parte externa, pues la invitación personal. Desde luego, para poder responder a la invitación, tenemos que estar claros de la información que daremos del que busca, porque si lo pusimos en la página web, si lo pusimos en el boletín, si lo pusimos en el folleto, un teléfono de la parroquia o el correo electrónico, tener en cuenta que las personas que lo contesten, ya sea que haya recepcionista o asistente del párroco o de los ministerios, sobre todo de educación religiosa o de formación y evangelización, pues estén enterados de lo que tienen que responder, porque ¿cuál es el objeto de invitar? Si cuando responden las personas, mejor dicho, cuando llaman las personas para obtener una respuesta, para preguntarnos cómo es el proceso, la persona que conteste no tiene la información. Entonces, tenemos que coordinarnos, ¿sí?, con las personas. O si hay, yo sé que en algunas parroquias hay extensiones en donde específicamente se van directo al ministerio correspondiente, ya sea de formación y discipulado, de evangelización, o si hay una extensión asignada para precisamente iniciación cristiana, saber que tal vez no lo contestemos, pero sí dejan tener la oportunidad de dejarlo en correo de voz. Y eso hay que estar muy pendiente de que alguien del equipo de iniciación cristiana lo revise por lo menos semanalmente. Y desde luego, muchas veces nos podemos encontrar en la misma parroquia personas que nos identifican y que nos preguntan y entonces saber qué contestar. También tenemos que estar claros de darle la atención correspondiente en una forma que podemos establecer, no estandarizada, pero sí de cada parroquia. Es una, parece que es dar una bienvenida, o sea, que se sientan acogidos y que los vamos a atender en sus búsquedas, en su necesidad. Sobre todo, que sea a tiempo, ¿verdad? Y con la información precisa y oportuna. Ya que hayamos establecido el contacto con el buscador, el que busca, tenemos precisamente que estar claros de cómo vamos a citarlos o a invitarlos a una reunión, ya sea en forma de grupo, que son varios, o personalizada de uno por uno, para poder precisamente que entiendan ellos y nosotros qué, por qué y cómo se está
teniendo esa búsqueda. O sea, ¿qué es lo que en realidad desean? ¿Por qué? Muchas veces, y sobre todo en el caso de nuestra comunidad latinoamericana, el buscar completar los sacramentos, porque la gran mayoría de nuestra comunidad latinoamericana está bautizada católica, pero hay muchas personas que por haberse venido a este país no siguieron su formación catequética y no recibieron ni su primera comunión ni su confirmación. Pero llegan cuando se les pregunta porque se quieren casar por la iglesia y entonces les dicen que tienen que completar sus sacramentos. Y ahí es donde empiezan a buscar la oferta de Dios, ¿verdad? ¿En dónde es más rápido? Porque yo pensaba casarme dentro de 3 meses. Entonces, ¿quién me puede dar? O sea, ¿por qué? Porque me quiero casar rápido. Pero tenemos que explicar el cómo, que no es nada más el requisito, porque no es un requisito, sino que tienen que estar conscientes y eso solo los puede mover el Espíritu Santo a través de que se ilumine su conciencia y entonces puedan tomar la mejor decisión. Y entonces, después de esto, que hayamos conversado con ellos, de saber cuál es su estatus de sacramentos, de por qué lo quieren hacer y de explicarles cómo es el proceso, sobre todo haciendo hincapié de que no es un programa que empieza en tal fecha y termina en tal otra, ¿verdad? Porque no es un calendario escolar o académico de clases. De hecho, algo que estamos muy motos a que ellos lo entiendan, es que no son clases para formación en los sacramentos que necesitan recibir, sino sesiones de información y motivación espiritual para que decidan cuándo ellos mismos pueden recibir sus sacramentos que les faltan. Y después de esto, ¿qué sigue? Bueno, ya después de esto podemos definir el camino del proceso en forma individualizada o en forma grupal. Todo depende de el buscador, porque en forma personalizada podemos entender que haya no bautizados. Nuestra comunidad latinoamericana también hay muchos que tal vez nunca los bautizaron en su país y llegaron a este país y entonces, como vienen de familia católica, siguieron yendo a la iglesia, pero no tienen ningún sacramento. Por eso es importante esa primera reunión de interacción para poder averiguar bien claro. Me faltó decir que muchas veces no saben si fueron bautizados, pero sí fueron bautizados, tal vez. Entonces, lo primero es tratar de que averigüen ayudándoles con sus familiares, sobre todo padres o abuelos o padrinos, si es que llegaron a tener en algún momento, para que puedan saber, porque hay algunos, a nosotros nos ha tocado, que por el hecho de que se les hace más fácil, en lugar de conseguir el comprobante, el certificado de bautizo, se les hace más sencillo decir, no estoy bautizado, de una vez hagamos todo aquí. Entonces, no están conscientes de lo que significa el camino catecumenal y sobre todo para poder recibir los sacramentos. Entonces, hay que insistir con ellos en que traten de averiguar si sus padres ya murieron o no hay algún familiar que pueda ir al área de en la ciudad donde nacieron, ¿verdad? Y que puedan averiguar si en alguna de las parroquias hay algún registro del bautizo. Yo sé que es difícil. La mayoría de nuestras gentes que están en este país pierden luego el contacto a menos que tengan padres o familia, esposa, etcétera, que les pueda ayudar en ese proceso. Pero también están los que ya siendo bautizados
no completaron su proceso de iniciación cristiana, o que a lo mejor tienen la primera comunión, porque si se acuerdan, y a lo mejor sí tienen su documento junto con el certificado de bautizo y tienen el comprobante de primera comunión, pero no llegaron a confirmarse porque se vinieron tal vez de adolescentes mayores, tal vez de 16, 15, 16, etcétera, y se les pasó. Y solo buscan la confirmación. Estos son los que más vamos a encontrar, sobre todo porque quieren recibir el sacramento del matrimonio. Aquí hago un paréntesis. El hecho de buscar completar el sacramento no implica necesariamente que sea un impedimento. De acuerdo con el canon de nuestra Iglesia Católica, para poder recibir el sacramento del matrimonio, se requiere que los que van a recibirlo sean bautizados. Y que sí, y si se puede hacer incluso sin recibir la comunión, pero como nuestra gente latinoamericana quiere que haya una misa en la boda completa, con consagración y todo, entonces es por eso que los sacerdotes les piden que tengan la comunión. Si no, ¿cuál es el objeto de que exista la misa para recibir el sacramento del matrimonio y no comulgan durante toda, y se hizo toda la Eucaristía? ¿Verdad? Entonces, pero si buscan solo la confirmación, puede ser el día de la boda o después de la boda, no importa, no es un requisito, vaya, porque en realidad no lo hay en el canon. Para algunos sacerdotes, algunos pastores o párrocos, simplemente dan muchas veces la instrucción de que se pidan los dos sacramentos, ¿no? Además del bautismo, los tres sacramentos, para poder recibir el sacramento del matrimonio. El otro aspecto que hay que definir en el proceso es precisamente mediante esa interacción en las reuniones, que pueden ser varias, evaluar el nivel de formación catequética y realmente cuáles son sus necesidades personales. De hecho, este proceso es parte, esta etapa, quise decir, es parte de la etapa de lo que se llama precatecumenado, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, en donde podemos aclarar sus dudas de la fe, sobre todo. Sí, no quiere decir que tengamos que ser teólogos o sacerdotes, que tengamos todo claro también nosotros, los laicos. Sabemos que muchos, pues tenemos formación, pero podemos tener dudas inclusive, así como ellos también. Entonces, sin embargo, no hay que limitar las preguntas, cualquier tipo de pregunta que tengan sobre la fe, sobre la palabra, o sea, la Biblia, sobre la institución, la Iglesia Católica, sobre el aspecto de la jerarquía eclesiástica, el Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte, sobre todo, que se puede aclarar durante la primera etapa del proceso, que es la del precatecumenado. Y desde luego, tenemos que tener en cuenta siempre las necesidades especiales, o sea, tener los recursos necesarios en caso de que lleguen personas que no podemos limitarlas con algún tipo de incapacidad o con algún tipo de situación, como, bueno, por ejemplo, síndrome de Down. Ustedes saben que las personas de síndrome de Down pueden llegar a una edad adulta, ¿verdad? 25, 30, 40 años. Y posiblemente a esa edad empiecen su proceso, aunque hayan sido bautizados, muchos de ellos de recién nacidos, ¿verdad? Pero nunca llegaron a tener formación. Entonces tenemos que tener mucha paciencia y hay recursos para esas personas que tienen esa disposición. Miren, yo les cuento una experiencia. He tenido en los grupos en que hemos tenido la dicha de compartir el proceso a 2, 3 personas en distintos momentos con un problema de síndrome de Down o con problema de comunicación, o sea, de no poder escuchar ni hablar, ¿no? O sea, sordomudos.
pero sin embargo piensan bien. Incluso las personas de síndrome de Down no es que estén mal mentalmente, simplemente tienen otro tipo de proceso de, de, de identificar y de comunicarse. Entonces, hay que estar preparados con eso y ya hay recursos para eso también. Y sobre todo tener en cuenta los recursos para desarrollar el proceso. Y en el proceso, o antes del proceso, sobre todo en esas entrevistas del principio, tenemos que establecer las expectativas. O sea, tanto las de los que están buscando el sacramento, como de nuestro equipo, de nuestros catequistas o de la persona que dirige la formación del proceso, ¿verdad? El primer aspecto, muchas veces, como les decía yo, vienen buscando la oferta de Dios. ¿No? O sea, ¿en cuánto tiempo puedo recibir sacramentos? Porque me quiero casar en 6 meses. Hay que hacerles notar que sí, como dice ahí en lo que está en el recuadro, una meta sin plan es solo un deseo. Tenemos que estar claros y explicarles que no hay un tiempo definido, que el tiempo que sea necesario es lo que ellos deben de considerar, ¿verdad? Y que realmente nunca termina, porque quien inicia el camino de formación catecumenal nunca termina. Acuérdense, empezamos con el precatecumenado, pasamos al catecumenado, que es propiamente la catequesis. El precatecumenado es la evangelización, y luego el catecumenado es la catequesis, y después llegamos sí, al momento de preparación formal para los sacramentos y hacemos la reflexión del misterio, o sea, lo que se llama la mistagogia, que esa etapa nunca termina. La mistagogia la tenemos que hacer, aún habiendo recibido los sacramentos, los que buscan, se tiene que hacer siempre. Como dice ahí, desarrollar a un discípulo. Tenemos que estar claros que vamos a desarrollar un discípulo de por vida. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que recibe formación e información, como en las escuelas, ¿verdad? Un alumno, un discípulo es eso, pero que no es para graduarse como católico. No nos graduamos de católicos nunca, y por eso tenemos que aclararlo para que sigan. Y la mejor manera es cuando ellos, después de haber recibido sacramentos, pueden continuar como discípulos en algún ministerio o apostolado. Y que no sea solo su expectativa es para recibir los sacramentos. Tenemos que estar claros, como dice ahí, que el Espíritu Santo es el que está a cargo, es el que lleva la batuta. Y tenemos sobre todo los catequistas que tener la paciencia, no para nomás saberlos escuchar, sino para aclararles sus dudas y tratar no de menospreciar sus expectativas por lo que quieren al fin y al cabo, que esas expectativas tienen que adaptarlas precisamente al proceso. Y por eso es la nota de este punto que dice, los sacramentos los recibirán cuando ellos estén listos. Yo tengo la costumbre de que en los grupos, sobre todo de catecúmenos, es decir, de adultos no bautizados, de decirles que no nomás es cumplir un programa, porque no hay programa, sino sobre todo de ver si ellos sienten actuando el Espíritu de Dios en ellos, si verdaderamente han asimilado de qué se trata el proceso y qué es sobre todo lo que van a recibir en cada sacramento, y que no nada más es para recibir una medalla o una bendición o algo para llegar al cielo, no. Y por eso los sacramentos los recibirán, que quede claro,
En la vigilia pascual, los no bautizados. Ahí sí no hay duda. Siempre los que son considerados catecúmenos, o sea, no bautizados, ¿verdad? Acuérdense que puede haber personas que vienen de otras denominaciones cristianas protestantes o sectas, inclusive, que pueden haber sido bautizados. Es parte de lo que tenemos que averiguar también. Si vienen de otra denominación cristiana, saber cuál es, porque la Iglesia Católica, de acuerdo a nuestro canon, acepta los bautizos de ciertas iglesias protestantes cristianas, ¿verdad? Pero también hay otras que no lo aceptan porque no es válido. Es simple. Si el bautizo fue realizado con la fórmula trinitaria, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces para la Iglesia Católica es válido. Porque hay muchas iglesias protestantes, cristianas y sobre todo sectas, ¿verdad?, que bautizan, sí, pero solo en el nombre de Jesús. O algunas solo en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esas iglesias, cuando se identifiquen, tenemos que decirles, no, entonces, perdóname, pero ese bautizo no fue válido. Tienes que entrar al proceso como catecúmeno y recibirás tus sacramentos en la vigilia pascual siguiente cuando estés listo. No quiere decir que va a ser en un año, puede ser en 2 años o en 3, ¿verdad? Eso que les quede claro, porque si abrimos que uno de nuestros talleres anteriores del foro fue precisamente para motivar a las parroquias a que abran el proceso a recibir buscadores durante todo el año, no nada más en septiembre, ¿verdad? Como en la escuela, para poder terminar en Semana Santa, en abril o en marzo, según sea el caso, como en las escuelas, o para que reciban la comunión, como en el caso de los niños que se preparan para su primera comunión y que normalmente la reciben en mayo, después de haber tomado por lo menos 2 cursos de preparación, que ese es otro asunto. Entonces, decirles que a los catecúmenos que si están llegando, vamos a decir, están llegando ahora, hoy, en Cuaresma, no quiere decir que van a recibir sus sacramentos inmediatamente en la vigilia pascual. Pueden empezar en este momento y poder ir reflexionando junto con los que ya van a recibirlo, el camino cuaresmal, ¿verdad? Les va a servir, pero tienen que seguir en el proceso y tal vez el siguiente año, en la vigilia pascual del siguiente año, puedan recibir sus sacramentos. Eso es muy importante. En el caso de los candidatos, o sea, los que ya son bautizados, que solo les falta recibir la comunión por primera vez y o la confirmación, ahí es cuando hay que estar muy abiertos. Muchas veces hay parroquias que se concretan a que sea al mismo tiempo que los catecúmenos reciben su bautizo, en la misma vigilia pascual, los candidatos reciban comunión y confirmación o confirmación nada más, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. Eso hay que tenerlo muy claro, sobre todo en el consejo pastoral, con el pastor y con el ministerio de la liturgia. Hay que estar muy claros que en cualquier momento los candidatos pueden recibir comunión y confirmación, o solo la confirmación, o solo la comunión, según sea el caso, porque también les recuerdo que muchas de nuestras comunidades católicas cristianas de Latinoamérica los bautizaron y los confirmaron al mismo tiempo. Y después debían de haberse preparado para la comunión y nunca se prepararon. Entonces, eso vienen solo ya con su confirmación, pero no tienen la preparación para la primera comunión, ¿verdad? Es válido, sí, porque les recuerdo que la confirmación, la palabra lo indica, es la afirmación de su bautizo. Eso es lo que quiere decir, por eso dice confirmación. Estamos confirmando que fuimos bautizados como católicos,
¿verdad? Entonces, por eso puede ser cuando estén listos. Sí, si nos llega hoy, vuelvo a lo mismo, alguien con esa situación en esta cuaresma, sí, muy poco tiempo para que pudiera recibirlos en la vigilia pascual o en la próxima semana después de en la Pascua, pues, ¿verdad? Tenemos que tener ese sentido de cuando las personas están realmente preparadas. Y eso se nota. ¿Cómo? En su cambio. Si algo tenemos que tener en cuenta es que ellos tienen que caer en el compromiso del cambio permanente, o dicho de una manera más espiritual, de la conversión continua. Todos los católicos tenemos que tener ese compromiso de conversión continua, es decir, de cambiar y sobre todo de cambiar lo bueno que tengamos por algo mejor. Y obvio, si tenemos algo no tan bueno, pues con mayor razón hay que echarlo para afuera. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta también para cuando empezamos la importancia de el etapa del precatecumenado, porque es la etapa crucial. O sea, es cuando podemos precisamente, teniendo ya cierta experiencia, ver en cada uno de los buscadores, explorando, por eso hay que enfocarse en explorar en ellos, qué tanto conocen de nuestra fe, qué tanto quieren conocer verdaderamente a Dios a Dios a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero para eso necesitamos siempre hacerles notar el que pregunte. Yo les paso al costo una metodología que uso siempre. En cada sesión de, de, de iniciación cristiana, siempre, normalmente nos reunimos una vez a la semana, ya sea después de la misa o entre semanas, según sea el caso. Siempre que llegaban los que buscan, yo les decía, y se los paso, y si lo quieren usar, siéntanse con libertad de hacerlo, no hay copyright ni derechos, pues. Usaba yo unos de esos blocks de post-it, papelitos amarillos, y cuando iban entrando, les iba yo dando un papelito. Ellos creen, sobre todo las primeras veces, que es para poner su nombre, ¿no? Porque así luego estamos acostumbrados en las reuniones o en conferencias, etcétera, ¿no? Y yo les decía, no es para que pongan su nombre, porque hay que tratar de que nos los aprendamos sin necesidad de leerlos. Hay que estar repitiéndolo, si son varios, entre nosotros mismos, para que nos conozcamos bien. Entonces yo les decía, no es para que pongas su nombre. Este papelito es tu boleto para ir al cielo. Entonces todos se quedan así, ¿no? Ah, caray. Les cuento que hay algunos que me contestan, bueno, pues sí quiero ir, pero todavía no, me decían, ¿no? Digo, no, no se preocupen, esto es para ir tomando ventaja, pues, ¿verdad? Pero para que tenga validez el papelito, ¿verdad? Ahí lo que vas a poner es una pregunta, una duda que tengas acerca de la fe, de la Iglesia Católica, de la Biblia, etcétera, o del tema que vayamos a tratar, ¿verdad? Sin poner su nombre. ¿Por qué es esto? Porque ¿qué pasa cuando les decimos, hay dudas, hay preguntas? Normalmente, ¿qué hacemos todos? Y yo me incluyo. Aunque tengamos la duda, no, todo está muy bien. Perfecto. Puro cuento, porque somos rementirosos, ¿verdad? Pero no queremos preguntar porque van a decir los demás que no sé, ¿no? Me da vergüenza preguntar. A lo mejor preguntas tontas. Y eso es lo más importante, que no hay preguntas tontas
ni respuestas correctas en algún momento dentro de lo que es nuestra fe, ¿verdad? No se trata tampoco de decirles lo que deben de hacer. Si algo hemos aprendido en nuestra experiencia es que el catequista, sobre todo de iniciación cristiana, tiene que ser un verdadero discípulo testigo de Jesús, que es un testigo que lo refleje a él. Fíjense, es bien difícil, pero se lo tengo que decir. Quien los vea a ustedes, catequistas o directores de iniciación cristiana, deben de ver a Cristo. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo Jesús. Está duro, ¿no? Porque normalmente yo creo que reflejamos la del demonio, no la de Cristo Jesús. Sobre todo si tenemos defectos de carácter, que por eso tenemos que, regreso al punto anterior, tenemos que estar conscientes de nuestro compromiso como católicos cristianos de la conversión continua, que ese es el significado de ser cristiano católico, precisamente, ¿verdad? No podemos decirle al que llega a buscar lo que debe de hacer para seguir a Jesús si yo no lo hago. Esa es el clásico argumento, por ejemplo, que yo tengo cuando llegan aquí a la casa los hermanos separados o los testigos de Jehová o los mormones, ya saben, ¿no? Que andan ahí haciendo su labor de reclutamiento y de invitación, dicen ellos. Entonces yo siempre los invito a pasar, ¿no? Y empiezan a hablarte, que si lees la Biblia y todo eso, yo los dejo que hablen. Entonces ya que te dicen lo que tienen que decir, según ellos que traen estudiadito y de memoria, les digo precisamente, bueno, ok, todo está muy bien, pero ¿me podrías decir tú cómo lo aplicas en tu vida? Ay, ahí es cuando se echan para atrás, porque no vienen preparados para eso. Ellos vienen de memoria, con un script, y diciendo lo que tú debes de hacer. Entonces, no han entendido lo que significa ser verdadero cristianos. Y ellos se llaman cristianos y dicen que nosotros los católicos no somos cristianos. Pues no, siempre defiéndete diciendo que primero eres cristiano y además universal, o sea, católico, ¿no? Y somos cristianos, de una vez se los digo por si no lo saben, porque la palabra Cristo significa ungido, o sea, untado con aceite. Todos los reyes de Israel, para cuando eran escogidos, eran ungidos con aceite, ¿verdad? O sea, les echaban aceite en la cabeza, sobre todo, en las manos, etcétera. Eso los hacía Cristos, Mesías. Todos los reyes de Israel fueron Cristos Mesías. No quiere decir que eran hijos de Dios directamente, como es el caso de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús sí fue el verdadero Mesías, Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, el significado de cristiano, que es de donde tomamos el nombre, es porque cuando somos bautizados nos ungen con 2 aceititos, ¿sí te acuerdas? Bueno, no te acuerdas de tu bautizo, pero seguro que has sido a otros bautizos. Entonces, te ungen primero con un aceite que es precisamente el aceite de los catecúmenos. Normalmente a los bebés se les pone en el pecho, a los adultos puede ser en la cabeza o en los hombros, etcétera. Y también se unge al bautizado con el crisma, que es otro aceite, que los dos son de oliva, pero es diferente. Y esto es en la cabeza. En el caso de los bebés, es en donde se unen o se están uniendo los huesos del cerebro, lo que le llamamos la mollera, eso es muy español, ¿verdad? Que para donde se une, ahí le unta el sacerdote con el crisma. Entonces, los cristianos protestantes de la mayoría de las iglesias, que no son precisamente hermanos separados, porque los hermanos separados hay algunos que sí bautizan y ungen, ¿verdad? De las primeras iglesias que se separaron. Entonces, o los, por ejemplo, o los episcopales, que también ungen, ¿verdad? De la iglesia anglicana.
El detalle está es que la mayoría no deberían de llamarse cristianos porque no son ungidos, solo los bautizan. Ahí te puedes defender y esa es parte de las dudas que muchas veces se presentan. Tenemos entonces por eso que está claro que en el precatecumenado debemos, además de introducirlos a la celebración eucarística, a nuestra misa, y siempre hacerlo. Normalmente la mayoría de los que van a misa van porque tienen que ir, porque dicen que es de obligación. No, acuérdate que Dios no te obliga a nada. No tenemos el libre albedrío, que es el principal don, regalo de Dios, que nos ama tanto, que nos dice, en pocas palabras nos dice, te amo, haz lo que quieras. Ese es el verdadero padre amoroso. Imagínate tú, como padre o como madre, el poderle decir a tus hijos, hijos, los amo, hagan lo que quieran. Guay, se me va a caer el pelo, ¿verdad? Si les decimos eso, ¿cómo que hagan lo que quieran? Pues ponte a pensar en ese Dios que así nos lo dice. Porque si él fuera autoritario, dictador, ¿verdad? Yo lo preferiría así, porque no me hubiera dejado cometer todos los errores que cometí en mi juventud, ¿no? Me sentía yo más a gusto si fuera Dios como un titiritero. ¿Sí te queda claro? Con las marionetas, ¿sí te has fijado? Que tienen hilos, los muñecos o los puppets, ¿no? Y entonces el titiritero maneja al títere por donde quiere y como quiere, pero si yo tengo ganas de irme para otro lado, pues el titiritero me jala para donde debo de ir. Debería de ser Dios así, ¿verdad? Para que no nos metamos en broncas, pero no. Dios no es así, Dios nos ama tanto que nos deja hacer lo que queramos y por eso hay que introducirlos a nuestra Eucaristía, a nuestra acción de gracias, como esa comida que es, como ese banquete, como esa fiesta de amigos, donde vamos a reunirnos con el verdadero amigo, con el amor. Dios es amor. Y puedes seguir esos pasos diferentes, como cuando te reúnes con un amigo que no has visto en mucho tiempo, ¿verdad? Que te lo encontraste en el Facebook o en el WhatsApp y le pediste que te añada o que te acepte, etcétera, y que luego te das cuenta que está cerca de ti y lo invitas y vas y van a reunirse a un lugar a comer. No es verdad que se saludan, vienen de distintos lugares, como cuando vamos a la iglesia, y que es lo primero, saludan como cuando nos saludan en la iglesia, etcétera. Cada uno de los momentos de nuestra Eucaristía tiene que ver con ese momento del encuentro con el amigo. Y lo principal, la comida. ¿Y cuántos llegan a con el amigo y no comen? ¿Te das cuenta? ¿Qué me dirías a mí que me invites como tu amigo a tu casa a comer? Platicamos, estamos muy contentos y todo. Y luego me dice, vamos a pasar a comer, que ya es el momento. Y que yo te diga, no, no como, no puedo comer, y menos de eso que prepararon ustedes. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Hasta yo creo que ibas a decir, pues, ¿para qué lo invité? No te vuelvo a invitar. La ventaja que tenemos con Dios es que Él no es así. Es amor y siempre está atento a esperar. Si algo tiene Dios de especial, es esa esperanza. Acuérdate, dentro de las 3 virtudes de Dios, las virtudes teologales. Fe porque cree en nosotros. Esperanza porque espera de nosotros. Y amor porque nos lo da todo sin esperar nada a cambio. ¿Será que eso lo puedas transmitir a los que buscan? Y el acompañamiento del padrino es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras comunidades latinoamericanas. En los equipos en inglés, sabemos que la gran mayoría de las parroquias tiene un grupo de personas que son de distintos ministerios o de la misma parroquia que ayudan
como acompañantes, sponsors, les llaman, ¿no? Acompañantes o promotores, padrinos al fin y al cabo. Pero no van a ser los padrinos de los sacramentos. ¿Qué ha pasado si tú ya has tenido esa experiencia? Que normalmente los que van a recibir los sacramentos nos dicen que el padrino está en México o en Salvador o que viene de Los Ángeles o que está en New Jersey, ¿no? Y que va a venir quién sabe cuándo. Bueno, está bien. Es conveniente que donde esté se vaya a preparar como padrino asistiendo a un grupo del proceso. En todas las parroquias deberías de encontrar algo. Yo ahorita me encuentro en México, estamos acá colaborando con 3 diócesis de acá de México, ¿verdad? Y se han metido mucho en la parte del proceso catecumenal, al grado de inclusive incluirlo como parte del proceso de formación y preparación para los niños de 9, 10, 11 años que van a recibir su comunión, que fueron bautizados pequeños, pero que van a recibir su comunión. Está bien porque eso es parte de lo que dijo el Papa, pero aquí lo agarraron como la ley, ¿verdad? Incluso hasta, nomás que hay una pequeña falta de buena interpretación, porque quieren hacerles o hacen los exorcismos, que solo se hacen a los que van a ser bautizados, pues acá los hacen también para los que van a recibir la comunión o que ya han sido bautizados. Sabemos que como que no está bien, pero no sobra, no sobra. Pero en eso estamos funcionando, estamos trabajando y ya más o menos van agarrando. Esperemos que para el año que entra ya podamos retomar lo que agarraron muy fuerte fue una sugerencia del Papa Francisco, que toda la catequesis debería de tener precisamente el camino catecumenal. Entonces, algunos obispos, algunas conferencias de obispos, como en la de México, la agarró textual. Y así lo pasó a todas sus diócesis, ¿no? Pero no sobra. Lo importante es que metamos a los padrinos, que en nuestro caso normalmente son parientes, amigos, familiares. ¿Qué se necesita para acompañar como padrino, como sponsor? Bueno, pues que sean católicos para empezar, porque no vaya a ser que nos vayan a meter a un protestante, ¿verdad? O un musulmán, que también ha habido casos de repente, ¿no? Entonces, que sean católicos y que además estén en comunión con la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen pareja, que si viven en un matrimonio, una unión, porque es matrimonio, ¿verdad? Tengan el sacramento del matrimonio y que estén comulgando, pues. Así de simple. No es un requisito eso, es un regalo, hay que decirlo de esa manera. Es que es algo que Dios te ha dado y que vas a compartir con tu ahijado o ahijada como ejemplo, porque los padrinos deben ser ejemplo, más que los padres. O sea, los padrinos son el ejemplo espiritual. Si los padres, incluso sabemos que muchos de nuestra comunidad ni siquiera tienen el sacramento del matrimonio, pero eso sí, llevar a los niños a que reciban su formación o a que reciban los sacramentos cuando ya son mayores, ¿no? ¿Y qué pasa? Que escogen los padrinos, pero como ellos no están casados por la iglesia, no tienen el sacramento de matrimonio, pues agarran también otra parejita por ahí rara. Entonces, cuidado con eso. Y desde luego, tenemos que estar conscientes de tener los recursos necesarios. No navegues sin brújula. Tenemos todo para poder ir correctamente. Desde nuestro manual, ¿verdad? Que para el año que entra, ¿te acuerdas? Los que tengan este manual. Este manual no es para los que buscan. Este manual es para los catequistas, para el director, para los formadores, pues, del proceso catecumenal, ¿verdad? Y te quiero recordar que dentro de ese aspecto, lo más importante, y toma nota si lo tienes, es que repases el numeral 75
y el numeral 76 de aquí. El 75 nos da 4 bases importantes para que entiendan. Eso lo podemos pasar, porque dice muy claramente el 75, lo leo textual: el catecumenado es un tiempo prolongado en que los candidatos reciben formación y guías pastorales para entrenarlos en la vida cristiana, y así se les ayuda para que lleguen a la madurez con las disposiciones de ánimo manifestadas desde la entrada. Esto se obtiene por esos 4 caminos: por medio de la catequesis apropiada, de ejercitar familiarmente la práctica de la vida cristiana, ¿verdad?, dentro de la iglesia, es el segundo. El tercero es introduciéndolos a los ritos litúrgicos de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad?, y en ese camino de purificación, etcétera, y siguiendo la vida apostólica durante el resto de sus vidas para aprender también la evangelización, la edificación de la iglesia, el testimonio de su vida. ¿Cuáles son estos 4 que acabo de mencionar? Pues es ese: el camino precatecumenal, el catecumenado, el proceso de purificación e iluminación, que es justo antes de recibir los sacramentos, y la mistagogia. Esos son los 4 bases que están en el 75. Y el 76 nos dice algo importante para que te puedas tú tener en cuenta, sobre todo en cuanto hables de las expectativas, de lo que están esperando. Dice: la duración del periodo de catecumenado dependerá de la gracia de Dios y de varias circunstancias, a saber, de la instrucción para el catecumenado, del número de catequistas, de la cooperación de cada catecúmeno y de los medios necesarios para acudir a la sesión del catecumenado y permanecer en él. Y finalmente, en la ayuda de toda la comunidad local. Nuestro manual no dice van a ser 6 meses, va a ser 1 año, van a ser 2 años. Es el tiempo que sea necesario. Y por eso es importante que veas, por ejemplo, lo que dice precisamente el nuevo directorio de la catequesis, que acaba de salir hace apenas en el 2020, la modificación que se hizo, en donde precisamente se habla de eso que el Papa Francisco nos pide, que sea todo el proceso de catequesis adaptado, no al 100% como lo tenemos aquí en las diócesis donde estamos ahorita, no peleándonos, pero sí, ya saben que siempre salen los que dicen que saben todo, ¿no? Y entonces me salen con que es que la liturgia, es que eso no es litúrgico, es que quién sabe qué, es que el padre dice la otra, ¿te acuerdas? Que también, no, es que el señor arzobispo o el señor obispo dice. Lo bueno es que yo me voy directo a la fuente y a la cabeza. Entonces ya pudimos hablar con algunos de los obispos, obviamente con algunos de los pastores, los párrocos, pero no está fácil, ¿eh? Aquí está un poquito más difícil el asunto. Directamente, imagínense en Centroamérica o en Sudamérica, que la verdad no sé cómo estén llevando el proceso de iniciación cristiana. Pero los otros recursos que quería hacer notar es, por ejemplo, muy recomendable es que te hagas miembro del Team RCIA o Team de RICA, que hay mucha formación y mucha información. Sí, hay que pagar una cuota, pero es mínimo, son $30 mensuales, o si pagas por año, pues te sale más barato, ¿verdad? Pero con eso te da la entrada a todos los talleres, que por lo menos tienen 2 al mes, ¿verdad? Y a mucha información artículos sobre dudas de todo lo que hemos hablado hasta ahorita en los talleres anteriores y en el de hoy. Y también, desde luego, la editorial de entrenamiento litúrgico o prensa de entrenamiento litúrgico, LTP, ¿verdad?, que tiene muy buenos materiales, eso sí, para que lo lleven los participantes buscadores, ¿verdad? Algo que a mí, aunque no está aquí, que a mí me ha ayudado mucho, es también el sistema
o la metodología que usan también el Liguori, otra editorial que aquí no está su logo, pero Liguori tiene un material como de entrega de folletitos. Para cada sesión vas entregando un folleto, ya sea que sean adultos, adolescentes o para niños. Acuérdate, niños no bautizados mayores de 8 años, ¿no? Y eso sirve bastante porque el folletito es personal y tiene preguntas para que ahí pongan sus respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, ese te ayuda en la catequesis sobre todo y en la evangelización. Y desde luego, lo que hace la Federación Diocesana de Comisiones Litúrgicas, ¿verdad? Que nos da la pauta de las normas canónicas para poder realizar el proceso. Y, obviamente, el Foro Arquidiocesano de Atlanta, ¿verdad? Que somos laicos, que sin ningún, ¿cómo se llama? Que nos propusimos mediante una invitación que nos hicieron para participar. Formamos el Foro Arquidiocesano de Atlanta. No es que trabajemos para la arquidiócesis, no. Cada uno tiene su labor, ya sea colaborando en una parroquia o algunos que somos voluntarios que colaboramos en distintas parroquias o en distintas diócesis o en distintos países, que lo hacemos con mucho gusto, pero que somos miembros sobre todo del Foro Arquidiocesano. Somos el promedio ahorita que somos 12, no me acuerdo cuántos somos, y somos 3 latinoamericanos, ¿verdad? Los que nos presentamos hoy precisamente. Entonces, en resumen, les recuerdo lo importante que es la invitación por los medios apropiados y teniendo previsto las respuestas apropiadas. Sobre todo que la tengan las personas que van a recibir las preguntas o ¿cómo se llama? Las dudas, ¿no? Y segundo, hacer sentir bienvenida a los que buscan o bienvenidos a los que buscan sus sacramentos con las personas del equipo preparadas y motivadas. No podemos formar un equipo de iniciación cristiana, o sea, de catequistas o de acompañantes o de padrinos, sin antes haberlos entrenado, por lo menos que conozcan bien el proceso, ¿verdad? En el equipo de iniciación cristiana, no solamente son los catequistas, debe de haber también alguien que acompañe, ayudando para la bienvenida, para el momento de hacer un descanso y tomar un cafecito o un refresco, etcétera. Tiene que haber un momento. Si tus sesiones de iniciación cristiana son de 1 hora y media o de 2 horas, pues a la mitad hacer un descanso para que se comparta entre ellos, salir del lugar donde se estén reuniendo, independientemente del número, claro, que sean, ¿verdad? Pero si es una persona, que luego sucede que tenemos, en algunos casos hemos tenido un solo catecúmeno y varios candidatos, bueno, no importa, ¿verdad? Hay que dedicarle más al catecúmeno, porque acuérdate que es el que va a recibir el bautismo, pero también poder acompañar a los candidatos que fueran a fungir incluso en un cierto momento como promotores. Ellos necesitan, pero también el que va a ser bautizado. Y hablamos de los recursos y sobre todo las instalaciones adecuadas, ¿verdad? O sea, tener previsto siempre en el lugar. Yo sé que no es fácil en las distintas parroquias, pero tener un lugar no exclusivo, pero sí que se sientan acogidos, que no sea un salón de clases, pues, que se reúnan en mesa redonda o sin mesa, solo con bancas o con sofás, según sea el caso, para compartir la experiencia de vivir a Cristo y sobre todo de presentarlo con nuestra propia imagen, acuérdate, y acompañar por el camino de fe propuesta.
O sea, siempre tenemos que estar abiertos a acompañarlos, a decirles, aunque ya hayan recibido sacramentos, aquí estamos, siempre vas a ser bienvenido. No sabes qué alegría nos daría que vinieras y siguieras acompañándonos con otros que van apenas a buscar, o sea, que estén ahí. Mi experiencia ha sido que de la mayoría de los que han recibido su formación para recibir sacramentos en este proceso, en las parroquias en que he estado, son de los que más se comprometen, porque enseguida de esto, después de recibir sacramentos, participan en algún ministerio, ya sea proclamando la palabra, ya sea en el ministerio extraordinario, ya sea en el coro, o etcétera. O sea, inmediatamente quieren más. Y eso tenemos que motivarlos y apoyarlos para que lo hagan, acompañándolos. Entonces, hasta aquí, pues estamos casi llegando a la hora, ¿verdad? Sí, se nos pasó decirles que si tenían alguna pregunta independiente del tema, ¿verdad? Pero si hay preguntas, no pude repartir aquí boletos para el cielo, como les había dicho, ¿verdad? Pero pueden poner sus preguntas en el chat. Ahí está. El próximo taller va a ser en inglés, en mayo 14. Si lo quieren, pueden ver. Estamos haciéndolos lo más parecidos posibles. Nosotros en español lo adaptamos de la versión en inglés, ¿verdad? Que se hace del foro. Entonces, por eso el próximo martes 21 de mayo, ¿verdad? A la misma hora, lo tendremos, trataremos de responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las preocupaciones que no dejan dormir al director o coordinador o encargado o catequista del RICA? ¿Verdad? Que muchas veces es como mencionaba hace un rato la señora, ay, es que el padre no me ayuda, no quiere hacerlo, como la liturgia del escrutinio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso no me deja dormir bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar la sesión. La siguiente. Ya, esta fue Vamos a la... cerrar la sesión haciendo, yo voy a hacer la oración, ustedes la pueden seguir mentalmente, pero vamos a hacerlo como todas las cosas que hay que hacer en esta vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de todos, te damos gracias por tu grandeza y te alabamos por tu bondad. Estamos agradecidos por llamarnos a este ministerio. Que nuestro compartir de hoy nos inspire, Señor, a crecer en nuestro ministerio como directores, catequistas, padrinos y fieles laicos. Que en nuestras funciones podamos servir a toda la familia de creyentes y acercarnos a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.